Ave María Purísima, saludos queridos televidentes. Bienvenidos a este tu programa María, Corazón de la Iglesia. Desde el corazón de la Madre al corazón de todos los seguidores de Jesús. Este es el programa de la Madre de Dios para todos sus hijos que desean amarla, conocerla y darle aquel lugar que ella recibió de Dios en su plan maravilloso de salvación. Con ustedes les habla el Padre Luis Alberto Colón Rivera, de los Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen, del Santuario Mariano de Schoenstatt Magnificat en Atillo, Puerto Rico. El tema de hoy es María en el camino de la Cuaresma y nos vamos a centrar en el tema de la mirada de Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan una canción que se cantaban en las parroquias, en las iglesias, y decía, somos un pueblo que camina, somos un pueblo que camina. Esa canción también nos trae otra, no podemos caminar con hambre bajo el sol, que se cantan también mucho en la Cuaresma. Pues bien, somos un pueblo que camina. ¿Pero a dónde caminamos? Porque tenemos que preguntar, ¿a dónde caminamos? El libro del Éxodo, que va a ser un libro que acompaña el itinerario de la Cuaresma, nos dice que Moisés caminaba por el desierto hacia el monte de Dios. Hacia el monte de Dios. Por lo tanto, nuestra peregrinación, sabemos que es hacia el cielo, pero mientras vamos aquí en la tierra, vamos peregrinando hacia el encuentro con Dios. Eso quiere decir que vamos de alguna manera moviéndonos por etapas. Y la Cuaresma es una etapa en ese caminar hacia el encuentro con Dios. Por eso, el monte de Dios se llamaba Horeb o el monte Sinaí, como se conoce también, que ese es el monte de Dios. ¿Y para qué Dios está ahí esperando a Moisés que llegue? Piensen que quiero que no pase un detalle. Dios espera a Moisés. Moisés no sabe que él va a encontrarse con Dios, pero Dios sabe que si Moisés llega ahí, se va a encontrar con él. Por lo tanto, en la historia, muchas veces nosotros no sabemos a dónde vamos, pero Dios sabe a dónde tú vas. Y si no sabes, Dios se te va a encontrar como se encontró con Moisés. ¿Para qué? Porque Dios quería hablar con él. Como Dios ahora en esta Cuaresma quiere hablar con él. Hablar contigo, y te va a hablar a través de la palabra que es Cristo, y te va a hablar a través de la predicación de la iglesia que nos va a decir las mismas palabras de Jesús, conviértete, conviértete. Por eso dice el texto de Génesis, del libro del Éxodo, viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, llamó a Moisés. Ese es el segundo punto. Dios te está llamando. Y tú tienes que responder. Moisés respondió, aquí estoy, aquí estoy. Dios espera una respuesta de ti. Esa respuesta quizás la tienes que dar en el confesionario, que a algunos le hace falta pasar por allí a darse un remojito espiritual. O Dios te puede estar esperando en un retiro espiritual, o Dios te puede estar esperando en una lectura bíblica para hablarte y tú tienes que responder al Señor. Ahora, lo que no se esperaba Moisés es que tan pronto él entró en la presencia de Dios, se encontró en un lugar santo. Dice el texto, no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisa es terreno sagrado. Terreno santo.
Por lo tanto, la cuaresma es el proceso para yo descalzarme, para poder entrar a la presencia de Dios. Hay que dejar atrás las sandalias. Las sandalias son los zapatos, ¿verdad? Las sandalias con que pisamos en el camino. Bueno, pues todo eso se tiene que dejar atrás y tenemos que entrar a la presencia de Dios para pisar tierra santa. Pero interesante porque Moisés, que no conocía a Dios, no lo conocía. Ahora Dios se le va a revelar a Moisés de una manera muy distinta. Dice, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas contra los opresores. Me he fijado en sus sentimientos. Voy a bajar para librarlos de Egipto, sacarlos de esa tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. Por lo tanto, ¿cuántos años hacía que los israelitas estaban en Egipto? 430 años. Sin embargo, a Dios ese tiempo no le pasó en vano. Dios miraba, Dios escuchaba. ¿Cuánta gente oró y pidió a Dios en clamor? Por eso es que nosotros tenemos que aprender en la cuaresma a clamar a Dios, a hacer una oración poderosa para que Dios intervenga en mi vida y también en la vida de tantos seres humanos que no conocen a Dios, que están ahí como ovejas descarriadas, dice Jesús, como ovejas que no tienen pastor. Por eso Moisés es el instrumento elegido por Dios. Y tú en esta cuaresma quizás no lo sepas, pero te vas a convertir en un instrumento elegido de Dios. Bueno, hasta aquí este segmento del programa, pero no te retires, que en breves momentos volvemos con este tu programa, el programa de la Virgen. Que Dios te bendiga. María, Madre de consuelo, María, dulce Madre del cielo. Ave María Purísima, de regreso a este tu programa, María, Corazón de la Iglesia, desde el corazón de la Madre al corazón de todos los seguidores de Jesús. Con ustedes el Padre Luis Alberto Colón Rivera, de los esclavos de la Eucaristía de María Virgen del Santuario Mariano de Schoenstatt Magnífica de Atillo. Este es el programa de la Madre de Dios para todos sus hijos que desean amarla, conocerla y darle aquel lugar que ella recibió de Dios en su plan maravilloso de salvación. Bien, estamos en este tema de María en el camino de la Cuaresma, sobre todo enfocándolo bajo la mirada de Dios, la mirada de Dios. Mientras caminamos hacia el encuentro con Dios, muchas veces corremos la tentación de la desesperación. Hay mucha gente que se desespera por los nervios, se desespera porque las cosas no le salen bien, se desesperan porque no me convierto, se desesperan porque no me sale que yo tenía programado tal cosa. Nos desesperamos. Y lo que vamos a agarrar con eso es un ataque al corazón. Así que nos vamos a morir del ataque al corazón y no vale la pena. En el fondo nos falta fe en la providencia de Dios. ¿Y qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios es la intervención de Dios. Dios siempre está interviniendo en nuestras vidas. Quizás no podemos ver a Dios ni los signos maravillosos que hace, pero Dios está ahí. Está en tu vida con esos signos maravillosos que Dios hace constantemente. Miren, nada más, por ejemplo, el milagro de la Eucaristía. Es un signo
de una presencia del Señor en medio de nosotros. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y se ha querido quedar como alimento de vida y salvación. Por eso, fíjense en lo que nos va a decir el apóstol San Pablo. Dice que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. San Pablo está releyendo toda la historia del Éxodo, ahora a la luz de Cristo. Esa gente que con Moisés hizo ese itinerario por el desierto, ni por aquí se le pasaba que ellos estaban haciendo con Dios una historia de salvación, ni por aquí se le pasaba que Dios tenía en esos momentos propósitos de salvación. Ellos lo que simplemente hacían era caminar hacia una tierra que le habían dicho que manaba leche y miel, pero no veían ni la leche, ni la miel, ni la tierra. Y sin embargo, dice que la roca los seguía y la roca era Cristo. Pues mira, así pasa en tu vida. Cristo te está siguiendo. Pero Cristo dice, no cualquier Cristo, Cristo como roca. ¿Para qué? Para que tú no te hundas precisamente cuando vienen a tu vida momentos de desesperanza, momentos de agobio, momentos en que no te salen bien las cosas. Tú tengas la capacidad de decir, Cristo es mi roca y mi roca de salvación. Y yo edifico sobre la roca, y la roca es Cristo. Entonces, la mirada de Dios estaba ahí, estaba sobre todos aquellos israelitas que caminaban por el desierto. Ellos lo único que hacían era quejarse y por eso no veían a Dios, no veían la gloria de Dios, porque todo el día estaban quejándose. Que si no tenían pan, que si no tenían agua, que si aquello era muy duro, que si el cansancio, que si el sudor, que si para dónde vamos. Así se pasaron durante 40 años en una pelea con Dios. Y Dios no quiere que tú pierdas tu tiempo de esta cuaresma peleando con Él. Dios quiere que tú seas alcanzado por una salvación que está detrás de ti, te la trae Cristo. Y que tu vida se levante en esperanza por medio de Cristo. Por eso fíjense en que la Santísima Virgen que nos acompañe en ese camino, porque si la roca es Cristo, ¿quién es la Madre de Cristo? La Virgen. Ella nos enseña lo que nos dice el Magnificat. Dice la Virgen en el Magnificat, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres. Por lo tanto, María nos hace la gracia de que podamos darnos cuenta de que la misericordia de Dios, Dios no se olvida de sus promesas de salvación, de que esa mirada de Dios está sobre tu vida, de que las promesas de Dios se van a cumplir, de que esas promesas son promesas de salvación y Dios la va a cumplir. No en tu tiempo, no cuando a ti te dé la gana, no cuando tú programes diciéndole al Señor ahora, no, en el momento de Dios. Así que cuando tú veas que hay un espacio como que hay un silencio, no te desanimes. Ese silencio es un compás de esperanza para que tu vida como la de María se abra a la esperanza en que las promesas de Dios se cumplirán. Por eso esa palabra, ese versículo del Magníficat, se acordó de su misericordia como lo había prometido
a nuestros padres. ¿Quiénes eran esos padres? Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, y podemos seguir enumerando todos los profetas, todos los justos del Antiguo Testamento. Pasaron siglos, milenios, pero Dios siempre es fiel. Así que, hermanos, a no desesperarnos, caminemos de la mano de María en esta Cuaresma y no te me retires, que después de esta pausa regresamos con este tu programa, María, Corazón de la Iglesia. Que Dios te bendiga. Ave María Purísima, de regreso a este tu programa, María, Corazón de la Iglesia. Desde el corazón de la Madre al corazón de todos los seguidores de Jesús. Con ustedes el Padre Luis Alberto Colón Rivera, de los Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen del Santuario Mariano de Schoenstatt Magnificat en Atillo, Puerto Rico. Este es el programa de la Madre de Dios para todos sus hijos que desean amarla, conocerla y darle aquel lugar que ella recibió de Dios en su plan maravilloso de salvación. En esta última parte de nuestro programa continuaremos profundizando sobre el tema de María en el camino de la Cuaresma y sobre todo bajo ese enfoque de la mirada de Dios. ¿Cuántas malas noticias nos llegan a diario que nos alarman? Especialmente a través de las redes sociales. Todos los días estamos recibiendo noticias que se ponen ahí, que no nos gustan. Ay, que si una guerra, que si todo esto de la pandemia, que si no va a haber, que escasez de alimentos. Y eso pone a la gente ansiosa, nerviosa. De hecho, muchos medios a eso se dedican, a crear temor y alarma. Y un día, y estoy haciendo ahora, trayendo un texto del Evangelio, un día Jesús recibió un tuit. ¿Y de qué era el tuit? De los galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que se ofrecían. ¡Wow! Tremenda noticia. Pilato había cogido unos galileos que iban al templo y los degolló. Y después cogió la sangre de esos galileos y con los sacrificios del templo, allí hizo una profanación, mezcló la sangre, que eso es un pecado para los judíos, incluso para nosotros, porque es un acto, una aberración. Pero fíjense en que Jesús aprovecha esta noticia que le han traído para hacernos reflexionar. Le dice a sus interlocutores, ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Pues miren, hermanos, ¿qué es lo que Jesús está haciendo con esto? Que nosotros tenemos que ponernos no los ojos con que vemos las noticias, no, los ojos de Dios. Tenemos que aprender a interpretar los signos de los tiempos y preguntarnos, ¿qué me está diciendo Dios con este acontecimiento? Porque fíjense que Jesús lo que le está diciendo a aquel que le trajo el tuit, que le enseñó, mira Jesús, aquí está, me salió hoy aquí en mi cuenta, mira, lo que hizo Pilato, última noticia. Y Jesús le hace cambiar la perspectiva. Nos pone la perspectiva de Dios. Y si no nos convertimos, pereceremos lo mismo. Por eso es que la iglesia
pedagógicamente todos los años abre este espacio maravilloso que llamamos Cuaresma, para que tú te pongas en la óptica de Dios, porque hay muchas cosas que Dios nos está poniendo en la historia con la que nos está hablando. Quizás tú no te has muerto de coronavirus, pero tú te has preguntado, ¿y si a mí me tocara la muerte por esa enfermedad o por otra? Yo estoy preparado, me he convertido. O por ejemplo, ahí Jesús habla de la torre de Siloé que aplastó. Si viniera un terremoto, y de eso tenemos experiencia, por lo menos aquí en Puerto Rico, donde no avisó, eso no avisa, y me aplasta el edificio donde estoy, o si es que estoy en mi casa, yo estoy preparado, yo estoy lo suficientemente preparado. Por eso, a continuación, Jesús va a hacer un llamado urgente y lo va a hacer con una parábola que es la parábola de la higuera. Ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Entonces, tú eres la higuera, yo soy la higuera. Y mi misión es dar fruto. Y esos son los frutos de conversión que el Señor espera de nosotros. Pero si tú y yo no damos esos frutos de conversión, dice Jesús en el Evangelio, ¿para qué va a estar ocupando ahí espacio? Córtala. Entonces, esto te quiere recordar que tu vida es un espacio de misericordia. Y el Señor te avisa a que tú sepas aprovechar este tiempo de misericordia para que tú no te pierdas en estar viendo TikTok, Twitter, Facebook, metiéndote en redes sociales, perdiendo el tiempo en aquello o en lo otro. Y te olvides de lo más importante. Lo más importante es que tú eres un peregrino hacia el cielo y que tenemos que en este tiempo y espacio que se llama la vida, tenemos que dar para el Señor frutos de conversión. Entonces fíjense, hay un espacio ahí muy hermoso que es una petición que le va a hacer el hortelano. Le va a hacer esta petición y ese hortelano podemos decir que es Jesús ante el Padre. Dice, Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor, le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, la cortas. Pues mira, eso es lo que Jesús ha hecho con esta Cuaresma. Este es el espacio, el año, el tiempo que Dios te da para tú convertirte y para que tú no te cierres a la puerta de la misericordia. Jesús le dice a Santa Faustina, y ella escribe en su diario, el que no quiera entrar por la puerta de mi misericordia va a tener que entrar por la puerta de mi justicia. Así que, hermano, tú decides. ¿Por dónde tú quieres entrar? ¿Por la puerta de la misericordia que es el corazón de Cristo? ¿O tú quieres entrar por la puerta de la justicia donde no va a haber sino para ti cortar porque no has dado fruto? Bueno, hasta aquí nuestro programa, será hasta otra ocasión. Recuerda que María espera por sus hijos. Que Dios te bendiga. Preséntala.